más de lo que es las profecías en vivo, pero en esta ocasión les vamos a hablar de lo que es el origen de la Navidad, de dónde proviene y cómo llega a nosotros hoy en día. Génesis 10, dice: Cus engendró a Nimrod. Cus era uno de los nietos de Noé, de Canaán, cuando el diluvio, y después de ahí fue que nacieron todas las generaciones de ahora, ¿no es verdad? Entonces dice: Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Nimrod fue el creador de la famosa Torre de Babel y de la ciudad. Dice la Biblia, Génesis 10:8 dice: Cus engendró a Nimrod, y Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Esto significa que él fue el primer poderoso, el primer hombre que fue adorado. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice Nimrod. Wow, Nimrod, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino en Babel, Erech, Acá, Calné, en la tierra del Sinar, en la actual Irak, ahora antigua Mesopotamia. También de ahí salió para la tierra de Asiria y edificó Nínive, Robó y Calá. O sea, ya ustedes vieron todas las ciudades que este hombre reedificó. ¿Qué pasa? Ya él lo tenían como un dios, pero él tuvo su madre que se llamaba Semiramis, la cual cometió incesto con ella y tuvieron un hijo que se llamó Tamos. Pero antes de esto, ¿qué pasó? A Semiramis viene Nimrod, muere. Entonces la madre de él, Semiramis, se queda con él gobernando todo ese imperio. Entonces a ella la tenían como la diosa, la madre del cielo. ¿Qué pasa? Que esta quedó embarazada, pero Nimrod no se dio cuenta. ¿Qué pasa? Tuvo un hijo que se llamó Tamos y ese niño nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dispersaron las lenguas, que se dispersaron la gente, toda esa gente se llevaron las culturas para los sitios donde llegaron. ¿De qué? De la adoración a esa diosa con el niño. Ella era la diosa, madre del cielo, y su hijo, el dios Sol, que estamos. Entonces de ahí, el 25 de diciembre, se dice que todos los seres considerados dioses nacieron el 25 de diciembre. Por ejemplo, Babilonia, míralo aquí, Babilonia, Semiramis, Tamos. En Sumaria se celebraba Naamu, la mamá, y su hijo Yenki. En Egipto, la madre Isis y Horus. En Asia, Shimo y su hijo. Entonces en la India, Devaki y Krishna. Entonces en la Roma, nada más y nada menos, ustedes saben quién, la Virgen María y supuestamente el niño Jesús. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la antigua Roma, desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre se celebraban lo que son las Saturnalias, que es una fiesta con dedicación al dios Saturno, al dios del tiempo, supuestamente. Entonces de ahí es que viene la famosa Navidad. ¿Qué pasaba en la Saturnalia? Roma le daba permiso de ese día, del 17 hasta el 24, a que la gente se desacatara. Eso era una semana de caos, eso era una semana de desacato, como nosotros decimos. Eso era una semana de corrupción total, donde se le permitía a los esclavos hacer lo que se le diera su gana. La gente hacía lo que le diera su gana. Esta era una semana como para botar el estrés del año entero. ¿Para qué? Para que el pueblo no se rebelara, ¿no verdad? Y lo mantenían entretenido ahí. Porque Roma, ustedes saben que Roma era una ciudad de jerarquía. Roma era una ciudad que tenía su moralidad, pero esa semana la perdía. La moralidad de Roma se iba a pique, porque ellos permitían toda esa fiesta. Por eso es que tú ves que en la Navidad siempre hay desastre, siempre hay accidentes. El que no bebe en la Navidad, bebe en esos días. Entonces ellos vienen ya con esa fiesta desde antes de Cristo, de Mesopotamia, de Grecia, Macedonia. Entonces caen a los romanos en el 62. Entonces ya del 17 al 24 se celebra la Saturnalia con ese desacato que te digo. Entonces el 25 de diciembre ahí celebraban al dios Sol, que era Tamos, el hijo de Semiramis, el dios Sol, el solsticio del dios naciente, del dios Invictus.
se celebraba el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Constantino y el cristianismo cogen el poder, que Constantino cristianiza esas fiestas. Dice, no, de aquí no se llama Saturnalia, se va a llamar Navidad. El 25 de diciembre, ahí no nació el sol, ahí nació Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, siendo el emperador, ya tenía el control, pero él todavía tenía una guerra y 2 noches antes tuvo una visión y tuvo un sueño. En la visión se le apareció una cruz y una voz que le dijo, con este símbolo tú ganarás la guerra. Entonces, ¿qué él hizo? Todos los escudos de sus tropas le hizo la cruz. Entonces ahí dijo no, dejó de perseguir a los cristianos, porque los cristianos eran perseguidos. A los cristianos se les devolvió sus casas, se rehabilitaron los templos y en el 313 él firmó ese edicto, el edicto de Milán, y ahí cristianizó todo. Dijo que el cristianismo iba a ser una religión universal, todo el mundo tenía que ser cristiano. Entonces, que esa es la iglesia católica, lo que significa es universal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué él hizo eso? Porque ya esa gente, con toda esa tradición que venían trayendo desde antes de Cristo, su fiesta, que ellos esperaban ese año para celebrar su fiesta, y el 25. Entonces, él no la iba a quitar de repente, de que fue, no, ya. Él lo que hizo fue que le cambió el nombre. En vez del Dios del Sol, ahí nació Jesucristo, supuestamente. ¿No es verdad? En vez de que Saturnales, le puso un nombre que Navidad. Lo hizo por estrategia. Lo hizo por estrategia, por poder político, porque él no lo hizo por la fe. Él no se convirtió por la fe, sino que él, mientras más cristianos mataban, más se aumentaban. ¿Tú me entiendes? Desde Nerón, que quemaba a los cristianos, que quemó la ciudad, culpó a los cristianos para caerle atrás, más se reproducieron. Después vino Diocleciano también, a querer acabar con todos los cristianos, que lo metía en el pabellón del Coliseo Romano, y ponían ahí a los cristianos, y los ponían con leones, para que los leones lo devoraran. Entonces la gente ve esa fe y ve ese amor a los cristianos. Muchos se alegraban, pero muchos se convertían. Y te digo, ¿qué hacían? Bajaban de la grada y se metían junto a él. ¿Me entiendes? Y los leones se lo comían también. Entonces, al pana ver todo eso, el cristianismo lo que esté creciendo, él dijo, no, espérate, no es por ahí. Nosotros no podemos seguir matando a esta gente. Nosotros tenemos que unirnos con esta gente. Entonces ahí él dijo, ya nadie va a perseguir a los cristianos. Ya ahora todo el mundo va a ser cristiano. Hasta el que se emborrachaba, hasta el que venía siguiendo toda esa costumbre pagana, tenía que ser cristiano por obligación. Entonces por eso fue que ellos se convirtieron en cristianos, pero las fiestas no salieron de esas personas. Ahora, el verdadero cristiano no celebraba esas cosas, porque ellos sabían que eran fiestas que venían desde hace tiempo. Pero los que sí celebraban eso, la fiesta no salió de su cuerpo, pero ellos eran dique cristianos. Ellos eran dique cristianos. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que tú ves que la iglesia imperial permite que tú bebas vino, permite que tú adores una estatua, permite que tú adores una virgen, que tú hagas una imagen del niñito Jesús y una virgen, y tú puedes adorar eso. ¿Por qué? Porque esas generaciones vienen con esa costumbre. Esa gente lo que estaban acostumbrados a adorar estatuas, a adorar vainas, pero Constantino cristianizó todo. Entonces los nombres de Saturno, los nombres de esos dioses, lo que hizo fue que le puso San Jerónimo, San qué sé yo quién, San Nicolás, Santo, y santificó de que la cosa. Entonces las fiestas de las Navidades o las fiestas saturnales, lo que se le hizo fue que se le cambió el nombre, pero todas esas fiestas siguen siendo lo mismo. Ahora, hay personas, hay cristianos que celebran su Navidad estando conscientes de que Cristo no nació el 25 de diciembre. Miren, mi gente, por ejemplo, Semiramis, Tammuz, aquí vemos en Sumeria, aquí vemos en Asia, aquí vemos en Egipto. Entonces todo esto fueron primero que Roma, y Roma vino y adoptó esto y puso, todo sale de aquí, de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue la primera ciudad que fundó este pana. Porque recuérdate que Dios hizo el ser humano para adorar. El ser humano
tiene eso en su interior de adorar a alguien. Pero Dios hizo el ser humano para que lo adoren a Él. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere adorar la cosa como que ve, quiere palparla, ¿tú me entiendes? Entonces, Nimrod se aprovechó de esto, muy inteligente él, y él fue el primer hombre que fue adorado en la tierra. Imagínate, un tipo que edificó ciudades, tenía un don de convencimiento y la gente lo seguía, o sea, ya él era muy respetado. Y la mamá, a Nimrod fue se le hizo el primer culto a Baal, fue a Nimrod que se le hizo el primer culto a Baal y a Moloch a él, ¿me entiendes? Entonces, cuando se dispersaron la lengua, que Dios confundió la lengua y que todo el mundo cogió por su lado, ellos se llevaron esas culturas de adoración. ¿De qué? De la adoración de Semiramis y su hijo Tammuz, que es el dios Sol. Entonces, como te dije, cada quien adoró su diosa, su cultura, sus dioses. Entonces, supuestamente, el rostro de la Virgen, que no es la Virgen, la Virgen simboliza a Semiramis, y el niño Jesús, que nos pintan y nos ponen esa estatua, simboliza a Tammuz. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no adorarás imágenes, no te harás imágenes ni de lo que esté en el cielo, ni de lo que ve en la tierra, ni de lo que ve en el mar. Entonces, ¿por qué usted me hace una imagen de la Virgen? ¿Por qué usted me hace una imagen del niño Jesús? Si él mismo dijo que no. Ok, la Virgen sí, nosotros la respetamos, a María, a Miriam, la mamá del Mesías. ¿Por qué? Porque fue una mujer, la Virgen. La palabra virgen significa completa. La gente piensa que es que porque virgen, porque no hizo nada, que no. No, es una mujer completa, totalmente pura de pie a cabeza. ¿O tú crees que Dios iba a usar a cualquier recipiente para que naciera el rey del mundo? ¿Tú crees que le va a usar a cualquier mujer? Bendita era entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque era una mujer completa en su totalidad, santa, pura por dentro y por fuera. Pero eso no significa que haya que adorarla. Pero que esto es otro tema más grande, este es otro tema más extenso. ¿Y por qué se le puso Madre de Dios? Eso también lo hicieron los romanos. María no es Madre de Dios, María es sierva de Dios, porque cuando Dios hizo el cielo y la tierra, ¿dónde estaba María? ¿Me entiende? Entonces, Dios sí la usó a ella para hacer su hijo carne, que naciera de un vientre, por eso era un vientre limpio. Entonces, han cogido esta imagen de María, han cogido la imagen del niño Jesús, pero fueron los romanos que la sacaron de Babilonia, de Babel. Ya le está llegando. Eso no fue el primer cristianismo. Muchas personas, muchos cristianos piensan que Jesús fundó la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica la fundó Constantino, que dijo la Iglesia Universal, corrupto y todo el mundo venga. Dijo Dios, no, Dios dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. También dijo, sé santo porque yo soy santo. ¿Tú me entiendes? Entonces, la primera iglesia, que fue la que fundó Jesús, la de los apóstoles, que andaban descalzo, con un solo sandalia, una sola túnica, iban de casa en casa a pie, predicando el verdadero evangelio por fe, predicando la muerte y la resurrección y la venida de Cristo, la segunda venida, que esto es el verdadero evangelio. ¿Tú me entiendes? Un evangelio por fe, donde se sanaban los enfermos, donde usted se despojaba de sus bienes y se lo daba al otro, pero no. ¿Qué hacía esta iglesia imperial? No, ellos le quitaban los bienes y lo cogían para ellos. Decían que usted, para salvarse, tenía que pagar la indulgencia, tenía que esto y eso, que el purgatorio. Entonces, esa no fue la iglesia que formó nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia la formaron los romanos. ¿Usted me entiende? Es mucha diferencia. La Navidad, ese es el significado secreto de la Navidad. Todo viene desde Semiramis, Nimrod, el dios Tammuz, que es el dios Sol, supuestamente. Entonces, el 25 de diciembre
nació Tamos, el hijo de Semirame. Nimrod está en la Biblia, fueron gente que existieron de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, como esa gente adoraban a esa gente, porque eran gente que se hacían llamar dioses, entonces esa cultura vinieron de generación en generación y de pueblo en pueblo. Entonces, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios Sol, o sea, el nacimiento de Tamos. Entonces ahora, como le expliqué, cuando Constantino dijo, no, ahí no nació el Dios Sol, ahí nació Jesucristo. Entonces de ahí para acá se ha venido diciendo que Jesucristo nació el 25 de diciembre y que supuestamente eso es lo que celebra el mundo. El mundo, no se está celebrando el mundo, entonces lo que está celebrando son fiestas paganas. Manito, pero cuando llegaba diciembre, que uno no era cristiano, que uno lo que era un rulay. En la emisora le ponían todo el tiempo, 24 horas, esos merengues de Navidad, que son los primeros que te activaban, la música te activaba. Después que te activaban, trabajábamos como locos para desbaratarlo en un día, en 2 días. Levantamos eso. Manito, borrachos, fumando. Yo celebraba la Navidad. Eso era un desenfreno. Entonces ya vemos por qué en esta Navidad la gente se desenfrena, va de aquí para allá y de allá para acá, y gasta todo el dinero, se borracha, porque eso viene de generación hablándole a Dios sin pagar. Oye, yo celebraba la Navidad cuando yo no era cristiano. ¿Por qué? Porque yo me desacataba. Yo empezaba el 31 y yo llegaba a mi casa el día 6, desacatado rulay, porque eso es lo que eran las Saturnalias, un desacato, que Roma permitía a esa gente que se desacataran, desacátense. Ese día no se trabajaba, en esos días no se trabajaba, la escuela no abrían, los jurados no abrían, no había nada. Ese día lo que había era el pueblo desacatado, Roma entero, el país entero de Roma se desacataba. Entonces, ¿por qué tú crees que ahora, cuando llegan estos días, hay un desacato siempre? No ahora, sino desde el tiempo. Pero tú lo hacías, nosotros lo hacíamos porque no teníamos conocimiento, ¿verdad? No, porque es que... Ya ahora que usted está viendo este video, ya usted tiene este conocimiento, ya requiere en su conciencia si usted sigue celebrando esa fiesta desenfrenadamente. Porque al único que nosotros tenemos que adorar es al Dios vivo, al Dios de Israel. Esta no puede adorar hombre. Miren cómo esas personas van a los conciertos de Bad Bunny, se ponen a adorar a ese hombre, a llorar y a caer atrás, seguirle y caer atrás. Porque nosotros tenemos una necesidad de adoración, pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Nosotros no podemos adorar a hombres ni seguir a hombres. Eso no se puede. Solamente a tu Dios adorará y a Él solo servirá. No te puede hacer imágenes, no te puede hacer imágenes. Dios dijo, no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra. Entonces, ¿por qué tú me haces una imagen de la Virgen y me haces una imagen del niño Jesús? ¿Por qué? Porque esa imagen viene de Semirame y el hijo de ella, que es Tamos. Entonces, esas imágenes que vienen desde allá, Roma vino, hizo una imagen de la Virgen María representando a Semirame y la imagen del niño Jesús representando a Tamos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no te harás imágenes ni en el cielo, de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, porque no hay imágenes que adoramos. Y como dije ahorita, que la cámara se nos apagó, Dios eligió a esta mujer, a Miriam, a María, una virgen. Usted lo busca en el original arameo, que significa es una mujer completa, o sea, totalmente completa, porque Él no iba a elegir a cualquier vientre para traer al Salvador, para traer sangre del cielo. ¿Usted me entiende? Él no iba a elegir cualquiera, entonces ella era digna, pura entre todas las mujeres, pero eso no significa que hay que adorar a ella como no hay impuestos, como hay, no, a mí no, ni a nosotros, como hay impuestos
Los romanos impusieron eso, de que hay que adorar a la Virgen, de que la Virgen es la madre de Dios. No, la Virgen no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, Dios no tiene padre, Dios es antes de la eternidad. Dios es el que es, el que era y el que será, es eterno. Él no tuvo creador, él no tuvo alguien que lo concibió, él no nació, él siempre tuvo. Eso es algo que se va de la mente de nosotros, ¿me entiendes? Ahora Jesús, él lo hizo carne y tuvo que nacer como una gente normal para poder cumplir con los estatutos y pagar nuestro pecado. Juan 14:6 dijo: Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. Entonces, tú que no estás mirando, te presentamos a Cristo, busca de Él, ve a una iglesia más cercana. Solo en Cristo hay salvación, en Jesús hay salvación y vida eterna. Eso, hermano Kelly, el levita, Francisco Javier. Nos congregamos en la iglesia de Crotona Avenue en el Bronx. Nuestro pastor Samuel Velázquez, María de Velázquez.